Buenos días, señores estudiantes. ¿Cómo están? Feliz día a todas las compañeras. Hoy día nos celebramos a las mujeres. Esperemos que los compañeros también lo Gracias, celebren. doctora, igual para Y usted. nunca Gracias, doctora, mejor igualmente. que este día para hacer el debate sobre temas que se relacionan con los derechos de la mujer. Entonces, vamos a comenzar sin más preámbulo el debate, indicando que cada uno de los grupos pues tiene 35 minutos para desarrollarlo y esperemos pues que todo salga como ustedes lo han previsto y que todo salga muy bien y argumenten de tal manera que después posicionen sus pensamientos y su ideología con una buena argumentación y que este debate les ayude. Ok, entonces vamos al primer tema. Señores, prepárense para el primer tema del debate, machismo y violencia de género. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Sí. Ya vamos a comenzar. Muy buenos días a todos los presentes. Hoy lunes 8 de noviembre. Antes de comenzar, Adelante, no se le escucha, compañera. Abra su micrófono. Hola. ¿Se escucha? Sí, se la escucha, doctora. Sí, se escucha. Hola. Se escucha, sí. Sí, pero sí me escucha, doctora. Sí, Se sí se escucha. escucha. Parece que es la doctora que tiene problemas con el internet. Bueno, voy a comenzar. Buenos días a todos los presentes. Hoy lunes 8 de noviembre. Antes de comenzar, quiero felicitar a todas las mujeres porque, como ya sabemos, se celebra el Día de la Mujer. Y les doy a todos la más cordial bienvenida a este debate que tiene por tema machismo y violencia de género. Mi nombre es Dales Camera y en esta ocasión yo tengo la oportunidad de presentar y dirigir este debate. La violencia contra las mujeres representa una brutal manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres. Como bien sabemos, cada 25 de noviembre también No sé se si yo soy celebra la el que Día no oigo Internacional o contra no la oyen Violencia de todos, Género, que es una fecha pero en yo la no estoy que oyendo. No sé, el resto. Doctora, creo que es su Sí se internet, escucha, porque se doctora. escucha cortado. Sí, es el internet de la doctora, porque ella es la que se escucha Corina, entrecortada. ¿sí nos puede decir usted si oye a la compañera? Corina, Sí se escríbele escucha, doctora. Ya le escribo. a la doctora porque
¿Ahora me escuchan mejor? Si pueden hablar, por favor, para comprobar si me escuchan bien y yo escucho. Doctora, todavía se le escucha entrecortado. Bueno, ustedes ya pueden comenzar porque ya les estoy escuchando. ¿De acuerdo? Ahora sí, comiencen, por favor. Ahora sí la escuchamos bien. De acuerdo, gracias. Ahora sí. Ya. Buenos días a todos los presentes. Hoy, lunes 8 de noviembre, como ya sabemos, se celebra el Día de la Mujer. Entonces, antes de comenzar, felicito a todas las mujeres aquí presentes y les doy la más cordial bienvenida a todos a este debate que tiene por tema machismo y violencia de género. Mi nombre es Alex Camera y en esta ocasión yo tengo la oportunidad de presentar y dirigir este debate. La violencia contra la mujer representa una brutal manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres. Como bien sabemos, también cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género, una fecha en la que se quiere sensibilizar la opinión pública respecto a esta problemática que es el maltrato a la mujer. Los datos revelan que aunque en muchos países se ha avanzado en las políticas de protección e igualdad, en buena parte del mundo todavía prevalece la discriminación, el machismo y la violencia contra las mujeres. Todavía quedan muchos aspectos que se deben desarrollar y otros que se pueden mejorar, y todavía se cuestiona a qué se deben este tipo de actos. Es por ello que hoy vamos a ver dos puntos de vista respecto a esta problemática social. En este día nos acompañan los estudiantes Párraga Ramírez Brian, Burgos Álava Ángelo y Velázquez Ceballos Luis, quienes estarán a favor del machismo y la violencia de género. En conjunto con Zamora Prieto Alayan, Molina Gorosabel Corina y Macías Lascano Maoli, que se encargarán de poner en manifiesto sus respectivas preguntas en defensa de su posición. Por otro lado, tenemos al grupo en contra del machismo y la violencia de género, que está conformado por Palma Mera Almi, Palma Yelitza e Intriago Alcibar Damaris, y quienes estarán a cargo de las preguntas, que son Zambrano Cedeño Angie y Morán Alcibar Melis. Cada uno de los grupos va a tener la oportunidad de presentar sus ponencias en un tiempo máximo de 7 minutos para defender su postura. Se recomienda también el respeto por parte de cada uno de los miembros, de los integrantes del grupo, también respetar el turno de la palabra, evitar los insultos y evitar ponerse en una postura contraproducente. La información aportada debe ser de total apego al tema, y después de que cada grupo tenga la oportunidad, va a tener la oportunidad de realizar sus respectivas preguntas para el grupo contrario, teniendo un tiempo máximo de 3 minutos para poder responder. Empecemos entonces dando paso a este debate con la intervención del primer grupo, el cual defiende la violencia de género. ¿Qué tienen para decirnos, chicos? Buenos días con todos. Primeramente, prefiero primero que todo felicitar a todas las mujeres en su día, y ahora sí vamos a empezar con la parte del debate. Y comencé diciendo que el extractivismo social machista es una herencia patriarcal de las costumbres y cultura, de modo que la violencia estructural social, política y económica también se refleja en la familia y en las relaciones de género. Por tal motivo, la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico no es un fenómeno desvinculado de un contexto social. Y este tipo de violencia tiene múltiples causas. Las condiciones socioculturales que la generan, los aspectos ideológicos culturales adquiridos en el proceso de socialización diferencial y el aprendizaje cotidiano de los roles. Por otra parte, el machismo es una característica cultural hispana, es decir, que es un rasgo cultural que tiene el propósito de satisfacer una necesidad psicológica resultante del complejo de inferioridad de cada individuo de sexo masculino.
esto también se le suma que se busca un sentimiento de superioridad y sobre todo transmitirse de generación en generación, que es lo que se ha venido haciendo durante muchos años. Y en el Ecuador varias investigaciones han develado y analizado la práctica de la violencia conyugal hacia las mujeres por parte de los esposos, quienes han sido investidos de la autoridad por la Iglesia y el Estado y también la sociedad, por los cuales las maltrataban de varias maneras, muchas veces de forma cruel. Entre las conclusiones que llegan a esta investigación, tenemos que los roles y atributos de cada cultura y momento histórico ha asignado tanto para los hombres como para las mujeres a partir de sus diferencias biológicas. Y los mandatos de género han sido transmitidos, enseñados y moldeados en la familia, en los establecimientos educativos, en las iglesias, en la calle, en los cuentos, en los medios de comunicación, en los juegos y en los libros. Estos como principales medios donde se transmite esto. A continuación va a seguir mi compañero. La definición del machismo se encuentra distorsionada a causa de aquellos que violentan a las mujeres, puesto que se lo debería considerar como una manera de protección hacia ellas, ya que de cierta manera trata de no mantenerlas expuestas. La mujer por naturaleza es delicada. En este contexto se puede decir que no es menos en comparación con el hombre, pero debido a la realidad en que vivimos, necesita de mayor apoyo y protección. La persistencia de la violencia de género, su notable implantación y las manifestaciones extremas que la acompañan, llevan a confirmar que el asunto de la igualdad afecta bastante más allá del cambio de papeles y de la igualación de oportunidades, convirtiéndose en un problema profundo de posicionamiento y de estatus. La desigualdad incide decisivamente en la resolución de los conflictos entre hombres y mujeres, al marcar una posición de superioridad que no tolera sentirse amenazada y una posición de inferioridad que pretende que no se desborde. Debido a la superioridad que la mujer desea adquirir, se le da mayores oportunidades que a los hombres, y a su vez, por ejemplo, salen beneficiadas en los procesos de separación y divorcio. A su vez, estas intentan vengarse de lo anterior o pretenden pasar por encima del varón. Parece como si el principio de igualdad no pudiera darse todavía, porque eres superior o te sientes inferior, o estás arriba o te sientes abajo, o las dominas o te dominan. La violencia de género se manifiesta como el mecanismo al que se recurre cuando se siente amenazada la superioridad del hombre, o cuando la mujer se va a revelar en una situación de dependencia. El recurso a la fuerza física en que los hombres han sido reforzados en su socialización se convierte en el medio para reponer las cosas en su sitio cuando las posiciones establecidas se han sido desbordadas. Como indican algunos expertos, se mantiene una correlación estrecha, desigualdad entre hombres y mujeres y violencia de género. Podemos decir que las mujeres han adaptado actitudes machistas para sobresalir, como el que no dejar que se manipulen, tomar el control de la situación, hacer a un lado las opiniones de otro, dejar que las atiendan, que las cuiden, tomar decisiones sin opinión de nadie más. Tratan de tomar las mismas actitudes del hombre, al querer liberarse de responsabilidades, como dejar la preocupación en sus familias y liberarse de cualquier cosa y hacer lo que quieran. Son actitudes que el machismo no ha demostrado. Es una razón para no cuestionar a las personas que defienden a favor del machismo. Entonces, no podemos decir que es algo malo. Se trata de quién quiere usarlo a su favor. Esas son todas las oponencias del machismo a favor. Listo. Bien, estas fueron las palabras del grupo Defensor del Machismo y la Violencia de Género. Gracias por su aportación. Ahora escuchemos la opinión del otro grupo que está en contra de estos actos. El problema de la violencia de género no son esos 700.000 hombres que maltratan ni los 70 que matan. El problema de la violencia de género es el machismo que los alimenta a todos ellos y al resto de la sociedad. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud indican que aproximadamente 1 de cada 3 mujeres y niñas en el mundo, es decir, el 75%, han experimentado violencia física o sexual a manos de su pareja o de terceros. Estos números, aunque impactantes, solo cuentan una parte de la historia.
La violencia de género tiene graves consecuencias y genera dependencia hacia el agresor que conduciría a las mujeres a una espiral de violencia que se podría instaurar en sus vidas, reduciendo las posibilidades de búsqueda de ayuda. El machismo es una ideología que engloba un conjunto de actitudes y comportamientos que rebajan la dignidad de la mujer, marginándola frente al varón por el mero hecho de su sexo o careciendo de justificación alguna, creyendo que se les ha otorgado el privilegio de ejercer fuerza, poder, control y dominio sobre la mujer, e incluso tomar decisiones por ella y sobre ella, sobre su cuerpo, su sexualidad, sus actividades y tiempo, cortando su libertad y autonomía. Esto es un fenómeno universal e histórico que afecta tanto a mujeres como a niñas de todas las clases sociales. Según estudios, la presencia del machismo en el pensamiento y comportamiento de las personas podría surgir en base a las inseguridades que los hombres pudiesen presentar con respecto a su virilidad. Esto ha sido establecido por la sociedad, que se ha encargado de implantar ciertos comportamientos para medir la hombría y la masculinidad de cada hombre, imponiendo que deben pasar por un proceso en el que tienen que cumplir con ciertos requisitos en público, que los hacen sobresalir, como ser fuertes, sin sentimientos, ser el jefe de la familia y ejercer autoridad. Lo más curioso es que esta actitud ha sido probada por los mismos hombres, generando la sobrevaloración de lo masculino frente a la marginación de lo femenino. Si bien la violencia es la expresión más extrema y evidente del machismo, este puede llegar a las instancias más complejas como el homicidio. Cabe recalcar que los homicidios por violencia de género son a consecuencia de una historia de violencia que los maltratadores van desarrollando en el tiempo, unas veces de forma acelerada y otras más lenta. Se trata de un proceso en el que van integrando elementos que refuerzan su decisión y aquellos otros que de alguna manera la cuestionan, y la evolución final dependerá de la mayor presencia de elementos a favor del homicidio o de factores críticos con la idea de matar. Se trata pues de un proceso dinámico que va consolidando, dificultando y limitando las posibilidades de incidir sobre él. Entre las consecuencias del machismo se encuentra: 1. Que genera sociedades injustas y desiguales. El machismo es un problema social que impacta en todos los miembros de una comunidad o sociedad. Las diferencias de género provocan un desequilibrio en el acceso de oportunidades, tanto en el ámbito laboral como en el social, económico y político. El machismo fomenta las desigualdades y genera brechas, tanto en el plano ideológico como en actitudes y comportamientos sociales. 2. El machismo es una de las principales causas de la violencia social. Esta violencia se puede dar de forma física o psicológica. Es menester de todos los miembros de la sociedad derribar estas prácticas discriminatorias que derivan en daños irreversibles hacia individuos o grupos. 3. Fomenta roles y estereotipos. El machismo define a los individuos según su género. Se vale de preconceptos y actitudes discriminatorias para formar estereotipos. 4. Genera un concepto de masculinidad dañino. El machismo extiende la idea de que existen características femeninas y masculinas. Destaca una serie de características que debe poseer el varón, como son la firmeza, la fuerza, no expresar sus sentimientos ni vulnerabilidad, y discrimina al varón sobre él todas las actitudes que son tildadas por el machismo como femeninas. Uno de los ámbitos especialmente importantes desde donde se puede y se debe prevenir la violencia es la educación. Disponemos de un buen marco conceptual para comprender la complejidad de este fenómeno, también de datos que indican la gravedad y la magnitud del problema y de normativas obligatorias que se deben cumplir en los niveles educativos. Porque la igualdad también se puede aprender. Y a pesar de todos estos importantes retos que se tienen planteados, la coeducación deviene necesariamente para poder erradicar esta violencia machista. Gracias por su intervención, chicas. Ya hemos escuchado la postura de ambos grupos, que sin duda alguna han defendido su tema con argumentos válidos y reflejados a la realidad que hoy vivimos. Entonces podemos dar paso a las preguntas. Recuerden que cualquier miembro del grupo puede responder, pero tendrá un tiempo máximo de 3 minutos. Y eviten, por favor, salirse del tema. Comencemos contigo, Alaya. Bueno, según ya lo antes mencionado por parte de ambas ponencias, yo voy a estar a favor de lo que es el machismo desde un cierto punto.
Y desde ahí se va a basar mi pregunta. Y mi pregunta es, ¿por qué las mujeres otorgan toda la responsabilidad al hombre de que exista un pensamiento machista en la sociedad, cuando en muchas ocasiones las mujeres son quienes ellas mismas se ubican y prefieren desempeñar el papel de ser mandadas o dirigidas por un hombre? Bueno, pues todo esto se debe a que por muchos años y actualmente la mujer ha sido humillada, ofendida, seducida, degradada, anulada y exhibida. Ha sido una víctima del abuso y de la hipocresía del engaño que con artilujos y falacias viles se les prohíbe el goce de sus derechos. Que el hombre en la sociedad machista unas veces les hace soñar y la hace reina y otras veces le condena a asumir el débil rol, bajo el yugo y las reglas del hogar y de su trabajo. Por lo tanto, al ser la mujer considerada como una amenaza, el principal comportamiento de aquel que tiene el poder, que en un sistema patriarcal es el hombre, es tenerla controlada o sumisa, y que aquella que desea rebelarse contra el sistema obtiene tanto el castigo o también puede ser asesinada. Es por eso que las mujeres otorgan toda la responsabilidad al hombre por un concepto del patriarcado que se ha transmitido de generación en generación y mismas que las hace dependientes de la actividad económica de la figura masculina, que dicho criterio es justificado por la inclusión reciente de la mujer en los sistemas educativos, en las actividades económicas y en la participación social. De hecho, los pequeños porcentajes han disminuido por los logros de inclusión social, el rol de la mujer en la sociedad, ya que es la mujer quien debe escoger lo que ella desee ser, ella es la que tiene el poder de inventarse a sí misma. Pero cabe recalcar que han habido muchas excepciones, donde los maridos, los sumisos y los diligentes entregaban salarios a sus mujeres o esposas, reconocidas como prácticamente las dueñas de su casa, renunciando a ejercer toda la autoridad que ellas tenían en beneficio de la supremacía de la madre, siendo el lugar predominante de la mujer en el rol familiar que se mantiene solamente a causa del peso cultural y de las actitudes egoístas de los hombres, sino porque estas tareas enriquecen sus vidas emocionales y relacionales y dejan que en su existencia una dimensión en sentido. Sin embargo, cabe mencionar que la participación de ambos cónyuges en las decisiones importantes es igualitaria y el reparto de las tareas del hogar es objeto de negociación entre ambos para poder lograr una convivencia plena. Gracias por tu pregunta, Layan. Ahora es turno del otro grupo. Pueden realizar su pregunta. Ya. ¿Por qué se dice que el machismo defiende la justicia y superioridad del hombre ante la mujer si es un mal que también... El machismo no simplemente se ve afectada a la mujer, sino que también afecta al hombre. En muchas ocasiones victimizamos totalmente al sexo femenino, cuando vemos muchos ejemplos que el hombre también se ve amenazado. Uno de estos es en el empleo. En muchas ocasiones decimos que la mujer es la única que sufre del machismo en, en, en el ámbito laboral, pero podemos decir que también en el empleo, como le estamos dando superioridad a la mujer, en el empleo en muchas ocasiones simplemente porque es sexo masculino, se degrada o simplemente se deja a un lado y no se da y no se da una igualdad, es decir, que no se revisan, simplemente se degrada o se elimina la posibilidad de que exista el sexo masculino en un empleo simplemente por ser hombre. Muy bien, chicos. Continuemos con las preguntas. Yo también tengo una pregunta y es, ¿por qué victimar a las mujeres cuando los hombres de igual forma se ven violentados sus derechos y en muchas ocasiones también son asesinados? Bueno, no se trata de victimizar a la mujer. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. Hay que ver la realidad. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres
han vivido algún tipo de violencia de género, es decir, casi el 60%. Por lo tanto, esto no es una problemática que afecte más a los hombres que a las mujeres, puesto que las estadísticas lo corroboran así, no solo a nivel país, sino también a nivel mundial, ya que vivimos en una cultura en donde prevalece el machismo y la mujer es redimida, y por lo tanto sus derechos pasan hacia un segundo plano, cuando se encuentran con un hombre abusador. Además, esta misma violencia de género muchas veces forma parte de la realidad de la familia, en donde se suele ver que el padre maltrata a la madre y de paso a los hijos, convirtiéndose así en violencia intrafamiliar. Pero el punto no es victimizar aquí a la mujer, sino más bien que esa mujer tome conciencia, fuerza y valentía para ser capaz de en la que se encuentra. El gobierno tiene la obligación de brindar apoyo y seguridad a las mujeres que sufren de abuso, debido a que pueden llegar a atentar en contra de la integridad de la mujer, llegando así al femicidio. Es por esto que la violencia de género constituye un problema de salud pública, porque al gobierno le compete elaborar planes de apoyo y sobre todo educar a la ciudadanía en temas de violencia de género. Ya, mi pregunta es, según su perspectiva, el machismo tiende a justificar y normalizar la violencia social. Y es por eso que en la mayoría de los medios de comunicación por propagandas, en donde codifican a la mujer, aumenta el machismo y en los usuarios, que según ustedes lo consideran como un comportamiento naturalizado. Bueno, al hablar de la imagen en la mujer en la televisión, estamos hablando del ámbito de la representación, en donde hay sujetos que se representan y objetos representados. Entonces, estamos hablando también de un campo de poder, en donde lo que tienden, es decir, los medios, aunque quienes producen las imágenes y representan la realidad, se puede elaborar su propio discurso y son usados bajo la visión que tienen quien los va a representar. Entonces, ¿cuántas mujeres son productoras de representaciones? ¿O cuántas de esas se producen representación lo que hacen con un lenguaje ya sea suyo o propio? ¿O cuántas rompen estos esquemas? Es decir, que no todo es negativo como lo aparentan. La utilización de la imagen de la mujer como objeto en la televisión se asimila tanto como normal, y el cuerpo del hombre asimismo también se empieza a ser parte de este mundo de utilización. Hay un modelo de belleza hegemónico que se usa tanto como para los hombres como para las mujeres. Entonces la equidad de género aún está lejos de ser una realidad, pero no solo las mujeres sufren desigualdad, sino también los hombres son rezagados y excluidos en ciertas áreas laborales. Hay espacios en los que se discrimina al hombre tan solo por el hecho de serlo, especialmente aquellos relacionados con la paternidad o en trabajos del área de servicios y en programas de salud. La cuestión es de mirar, es lo que es decirse que está de moda, en lo que él hace el espectáculo, y es lo que se llama sociedad del espectáculo. Yo también tengo una pregunta que es ¿por qué darle libertades a las mujeres si se vuelven libertinas y descuidan a su propio hogar? Este es un concepto erróneo, ya que el reconocimiento de la igualdad de los derechos no conlleva a un estado de intercambio de roles y lugares. La mujer quiere tener responsabilidades en el trabajo y en la vida política, así como también los tienen los hombres. La mujer quiere tener el poder de poder presentarse y poder estar frente a estos lugares, pero sin poder renunciar a ser madre y esposa, sin renunciar a ser seductora y permanecer joven durante mucho tiempo, ya que son ellas las que deciden sobre su cuerpo, sobre su curso de vida, sobre su profesión o incluso sobre su vida reproductiva. Elegirse a cada uno a sí mismo es ahora un derecho común de ambos sexos, y gracias a la influencia de los movimientos feministas que día a día motivan a la mujer a superarse y a que se reconozcan sus derechos. Esto aclara que la participación activa en el trabajo doméstico corresponde a todos los integrantes de la familia e implica que las responsabilidades y los compromisos se distribuyan equitativamente entre las personas involucradas y de acuerdo a sus capacidades y posibilidades, sin distinción de que si son madres, padres, hijas, hijos, abuelas, abuelos u otros familiares,
ya que cada uno puede contribuir a esas acciones que al final redundarán en un beneficio colectivo, haciendo que las personas tomen conciencia sobre el valor doméstico y la necesidad de asumir la responsabilidad compartida para el desarrollo de un ambiente cercano, afectivo y comprometido con sus hijas e hijos. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el machismo hasta el día de hoy sigue instaurado en nuestra sociedad si es una ideología que provoca daños? En mi opinión, el machismo no simplemente se ve afectado como anteriormente a la mujer y se ve en la actualidad. Se ve actualmente simplemente por el hecho de la educación que se ha dado, es que todavía no ha habido un cambio en la educación que se da a los niños y a las niñas. No se puede culpar a un hombre machista por ser machista. En vez se debe de decir que es el cambio que se le da a la educación a los niños y a las niñas, a los que van a ser el futuro de la sociedad, ya que un pensamiento machista no radica simplemente en que el hombre es machista porque quiere ser machista, sino que son las ideas que se le han dado en su niñez o en su educación, y es por esto que él las lleva en práctica. El cambio no está en decir que el hombre es machista porque quiere ser machista. El cambio debe de estar en la educación y en las ideas que se les imparten a la futura sociedad. Ya, yo tengo una última pregunta para el grupo. ¿Por qué se dice que vivimos en una sociedad en la que progresivamente se va logrando establecer una igualdad de género si la mujer ha pasado a ser una figura desvalida, ignorante, risueña e indefensa, la que debe ser mantenida y protegida mientras se dedica a cuidar de los hijos y mantener el hogar? Bueno, referente a esa pregunta, creo que de manera general y de manera social, conocemos que tanto los hombres como las mujeres actualmente tenemos los mismos derechos. Entonces, sí ha habido un gran avance, por lo menos creo que sabemos que ha habido un gran avance en lo que es esta desigualdad que la mujer supuestamente cree o posee. Ya que si vemos en los tiempos pasados, creo que el machismo sí existía de una manera muy rotunda, ya que las mujeres sí estaban obligadas solo a mantenerse o tenían menos derechos o tenían menos poder de decidir o de votar, o muchas cosas que en la actualidad vemos que hay una igualdad en derechos entre lo que es el hombre y la mujer. No se ha visto o no constitucionalmente derecho más que la mujer o que el hombre tenga más favores ante la sociedad, ¿no? Inclusive creo que la desigualdad sí existe, pero sin embargo no solo es la culpa del machismo. Inclusive podemos ver que el hombre, tanto en la situación laboral como familiar, también puede ser muy afectado, al igual que la mujer. Entonces no veo por qué las mujeres toman un pensamiento tan específico referente al poder de los hombres y la mujer, y no piensan también sobre el poder de la mujer sobre el hombre, que existe en la actualidad. Muchas gracias a todos por su aporte, que sin duda nos ayudan como ciudadanos a involucrarnos en estos temas de problemática social y poder formar nuestro propio criterio acerca de ellos. Gracias a esto, entonces, nos permite concluir este debate con los siguientes aspectos que pueden ser tomados como una reflexión. Para acabar con la violencia de género, hay que intervenir en el origen, en el desarrollo, la prevención o tratamiento de este problema. Quizás los más evidentes y los que reclaman una atención urgente y creciente son el rechazo a los agresores, el vigilarlos, el castigarlos y tratar de rehabilitarlos, pero al mismo tiempo hay que impulsar todas esas medidas que favorezcan la igualdad entre los sexos y la liquidación de ese modelo masculino tradicional del que nos han hablado anteriormente.
Pero el rechazo a la violencia incluye no solo eso, sino también a los que maltratan y a todos los que ven normal aprovecharse de las mujeres, tanto en lo doméstico, puede ser en lo sexual. Aquellas personas que piensan que está bien que algunos las maltraten en determinadas circunstancias, los que sienten que se trata de algo que tienen que soportar, o los que no usan su influencia para poder oponerse. Porque todos ellos, en cierta forma, también se convierten, aún incluso sin quererlo, en cómplices de los que toleran esa violencia contra las mujeres. Muchos quedan con una idea de que el ser hombre es más importante que ser mujer, que debe prevalecer su opinión, que es el hombre quien debe trabajar y la mujer la que debe ocuparse de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, incluso si ésta aporta con su salario a la economía doméstica, y que la ayuda que ocasionalmente los hombres dan en estos quehaceres del hogar se trata de un acto de amor y solidaridad que las mujeres tienen que reconocer y premiar. Incluso puede que muchos hombres no hayan agredido nunca a una mujer, pero pueden vivir con ese pensamiento y ese orgullo de autodidactas de que se creen superior por méritos propios, o porque los hombres en general son así. Y no ven que solo son cumplidores de una educación masculina machista y que desconoce el valor, el respeto y la cooperación. Es por esto que es necesario que esta educación se vea implicada contra la violencia, que a pesar de que puede comenzar desde una baja intensidad, puede irse aumentando seriamente, y la verdad es que el hombre no tiene ningún derecho. Necesitan animarse a romper este estereotipo de machismo si creen sinceramente que hay que acabar con la violencia hacia las mujeres. La voluntad de cambiar y el compromiso contra las violencias de género puede ser el mejor comienzo para mantenerse alerta ante lo que se produce en el entorno y evitar incurrir en todo tipo de violencia contra las mujeres, y así también poder comenzar a ver esa igualdad en la sociedad. Lo correcto sería que tanto hombres como mujeres se tomasen tan en serio como se suelen tomar otras luchas contra otras injusticias. Muchas gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones al grupo. Y pasamos al segundo tema de debate. Por favor, sería el matrimonio igualitario y la adopción de hijos. Bueno, buenos días a todos en el grupo, a los estudiantes, a la profesora. Más que nada también felicitar a las mujeres, porque no solo hoy, sino todos los días hay que respetarlas, felicitarlas. Bueno, nuestro grupo es el 2, tenemos como tema el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parte de dicho matrimonio. Nuestros participantes tenemos en grupos a favor, María José, Greisa, Cárpite. Grupos en contra, Robinson, Anthony, Fabián. Preguntas a favor, Niurka e Isabel. Preguntas en contra, Angie y Renato. Como presentador está mi persona, Paul Franco, y como moderadora, Ivana Delgado, la cual dará paso al debate. Bueno, como una pequeña introducción, tenemos que el matrimonio entre personas del mismo sexo, también conocido como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario, matrimonio gay o matrimonio LGBT, es la institución que reconoce legal o socialmente a un matrimonio formado por dos varones, dos mujeres o eventualmente dos personas del mismo género, a más de dos géneros. Si bien nuestro país forma parte del conjunto de países en los cuales ya está aceptada la ley de dicho matrimonio, existen aún debates desde diferentes puntos de vista, tanto en contra como a favor. A continuación le doy paso a nuestra compañera Ivana. Buenos días. Una vez que ya nuestro compañero dio una pequeña introducción
voy a pasar a dar las reglas, las cuales se van... Bueno, en cuanto a las reglas acerca del debate que vamos a tener, solo debe debatirse un tema a la vez. Se deben evitar los ataques y las descalificaciones personales. El moderador, en este caso mi persona, indicará los turnos y tiempo para hablar. Por ello se debe solicitar la palabra y respetar el momento de intervención de cada debatiente. Cada debatiente tendrá un tiempo específico para fijar su postura o contestar a sus adversarios. En este caso son 5 minutos para las ponencias y de 2 a 3 minutos en las respuestas a las preguntas que se realicen. Evitar expresiones o frases que resulten oscuras o ambiguas. Es decir, que la persona que esté hablando tiene que ser clara y precisa en su intervención. Una vez ya dadas las reglas, vamos a empezar el debate y vamos a darle paso al grupo a favor para que comience con su respectivo argumento. Muy buenos días, yo comenzaré con la primera ponencia a favor de la adopción por parejas del mismo sexo. Bueno, como es de conocimiento, la adopción para niños, niñas y adolescentes por parte de parejas del mismo sexo está prohibida en Ecuador. Lo que sí está permitido son las uniones de hecho para las parejas del mismo sexo y género. En el artículo 67 de la norma constitucional se establece que se reconoce la familia en sus diversos tipos. Es decir, que el Estado va a proteger como núcleo fundamental de la sociedad y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. Bajo estos parámetros vamos a cuestionar sobre el objeto de la adopción. Si bien esta se constituyó como un medio para proteger y garantizar los derechos de los niños y de las niñas, tales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación y al descanso. Es decir, contar con una familia es su derecho inalienable. Sin embargo, puede notarse que en la sociedad, en lo que se refiere a la adopción por parte de personas o parejas homosexuales, al ser considerados fuera de la composición tradicional de una pareja heteroparental, existe una resistencia influenciados por creencias dogmáticas y fuertemente moralistas, que acentúan que la situación y discriminación hacia las parejas homoparentales. Cabe recalcar que desde hace más o menos 15 años, la homosexualidad ya no es considerada por la medicina como una patología, ni por la psicología como una perversión. Por lo que es incongruente que no se permitan las adopciones integrativas o adopciones del hijo de la pareja lealmente constituida en unión de hecho, ya que la constitución familiar, como ya lo mencioné, es un derecho humano. Además de que constituye esto un cambio de paradigma, que los menores puedan hacer parte de una familia y un hogar, incluso si este está conformado por personas de igual sexo. Además de que muchas instituciones coinciden al afirmar que la homosexualidad en sí misma no puede ser un argumento para negar la adopción. Ok, ahora en lo que concierne al respecto del interés superior del niño, en los procesos de conformación familiar, décadas de investigaciones, tanto en lo que es el norte de Europa como en los Estados Unidos, sugieren que el interés superior del niño, la salud y el bienestar de los menores no se ven afectados por ser parte de familias entendidas como diversas. Los estudios científicos demuestran que los menores que tengan padres con tendencias sexuales diferentes no presentan comportamientos disímiles frente a los comportamientos de los niños con orígenes familiares tradicionales, particularmente en relación con el desarrollo social, emocional y los resultados educativos. Por su parte, la Universidad de Cornell realizó un estudio académico basado en el análisis de 79 casos, del cual se determinó que la adopción homoparental cumple con los criterios de bienestar de los niños y niñas. De este estudio se concluyó que en 75 casos no les va peor que a otros niños. Si bien el tamaño de la muestra es pequeño, investigadores consideran que tales estudios proporcionan el mejor conocimiento disponible sobre el ajuste de los niños y no consideran las muestras grandes y representativas como esenciales. Dichos estudios también concluyen que pese que a los hijos de padres homosexuales enfrentan desventajas adicionales como la discriminación escolar, casos de grooming y bullying, estas circunstancias no derivan en casos de hijos homosexuales, sino que muchos niños han desarrollado tácticas de comunicación mucho más elocuentes y tienden a tener niveles bajos de violencia. Bajo los mismos parámetros, es importante señalar que que un estudio del 2010 realizado por el investigador de Stanford, Michael Rosenfeld,
utilizó los datos del censo para examinar el avance escolar de 3.500 niños con padres del mismo sexo, sin encontrar diferencias significativas entre los hogares por padres del mismo sexo y del sexo opuesto. Datos como los que arrojan el análisis expuesto son los que encontraremos en una gama de estudios científicos que avalan la no afectación emocional a las niñas, niños y adolescentes que son partes de un proceso de adopción homoparental. Y bueno, para finalizar las ponencias a favor, puedo decir que actualmente en Ecuador únicamente en 2 artículos se hace mención a la adopción. El primero para señalar que las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o adopción, y el segundo dispuesto en el segundo inciso del artículo 68, el cual establece que la adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo, conteniendo así un trato diferenciado respecto a las parejas que pueden acceder a la figura de adopción, por lo que correspondería a revisar si este afecta o contraría lo dispuesto en el artículo 11, número 2, de la misma norma constitucional que dispone que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, de esta manera prohibiendo toda forma de discriminación. Por lo cual es pertinente entonces revisar el caso concreto del cumplimiento de este su principio, de la simple lectura del segundo inciso del artículo 68, en el cual es fácil ver que existe un trato desigual y se señala que solo las parejas de distintos sexos, incluyendo así de esta manera a las personas y parejas homosexuales de dicha disposición. Además de que hay que tener en cuenta que la adopción va a garantizar un logro valioso y objetivo social de otorgar protección al menor y dar un efectivo cumplimiento al interés superior, que se va a ver opacado por un discurso moralista que desnaturaliza el objetivo principal que es perseguido. Además de que la particularidad de dicho fallo se centra en el análisis de la prohibición del matrimonio entre las personas del mismo sexo, por la presunta incapacidad que presentan los homosexuales para ser padres. Además de que los desafíos no solo se basan en esto, sino que van mucho más allá, pues las estadísticas demuestran cómo hay un elevado índice de niños con una buena aptitud social y legal para adoptados en espera de una familia y cómo parejas, en este caso heterosexuales, han disminuido el índice de adopciones. Y en cambio, parejas homosexuales recurren a prácticas médicas para poder constituir una familia, demostrando así que la cifra de adopción informal por personas homosexuales seguirá en aumento junto a los niños en situación de orfandad. Bueno, muchas gracias por su intervención. Ahora vamos a pasar a darle paso al grupo en contra para que dé sus respectivos argumentos. Por favor, puede iniciar el grupo en contra. Muy buenos días. Antes de comenzar, quiero aclarar algo respecto a mí y mis compañeros. Porque estemos simplemente en contra de la postura no significa que tengamos alguna tendencia homofóbica o cualquiera de estas cuestiones. Simplemente queremos aclarar, obviamente lo digo de nuevo, que básicamente tenemos ciertos pensamientos que podrían hacer creer que podríamos estar ciertamente inclinados a ese punto, pero no. En realidad, simplemente estamos en desacuerdo por las causas de efectos que esto podría causar a nivel de reestructuración, ¿no? Bueno, en primer lugar tenemos que han habido un montón de movimientos ya partiendo desde fuera de lo legal, porque legalmente ya todo está normalizado. Pero díganme, ideológicamente, sinceramente, todas las personas están aceptando ese tipo de cosas, ya que como lo dicen, hace 30 años, 15 años, mejor dicho, era considerada una enfermedad psicológica, ¿verdad? La homosexualidad. En cambio, ya de querer, me alegro de que últimamente ya esto se haya cambiado, ya solo sea una causa de gustos personales, pero esto de querer saltar a esto, a querer ya adoptar, reestructurar todas las leyes impuestas o los estándares impuestos naturales que ya se han dado desde los tiempos primitivos, que son que hay una madre y un padre, entonces básicamente esto ya sería muy difícil en los tiempos actuales. No siento que sea incorrecto que estas personas quieran contraer matrimonio o adoptar un niño. La cuestión es que en los tiempos actuales no sería conveniente. Simplemente siento que todo este tipo de cosas están algo adelantadas a su tiempo. Entonces, tenemos en cuenta eso. No podremos reestructurar la Constitución y las leyes, pero sin embargo la ideología no. Prosigan, por favor.
Bien, buenos días con todos. Para empezar, nosotros estamos de acuerdo y creo que me atrevo a hablar por todos al decir que lo más importante para todo ser humano es la familia. Sin embargo, es sustancial pues que delimitarnos a que ese cariño por nuestros seres queridos no se vea influenciado y que de la misma forma no afecte a los demás, como lo reconoce un conocido filósofo francés, Jean-Paul Sartre, conocido exponente del marxismo, pues, que dice: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Del mismo modo, los derechos, la paz y la felicidad de una persona pues van a terminar donde empiezan los de la otra y viceversa. De este modo, pues no se puede pensar en la felicidad de cierto grupo de personas cuando esta felicidad va a conllevar que otras resulten afectadas. Por ejemplo, en 2015, que recopila estudios pues, que señalan, entre algunas otras cosas, que este tipo de casos afectaría la construcción de la confianza, generaría más ansiedad, y también que los niños de familias homoparentales son un 35% menos propensas a hacer progresos normales a través de la escuela. Sumándole a esto también un estudio de la Universidad Católica de América ha hecho a más de 200.000 niños, que incluía a 512 padres con padres del mismo sexo, señala que los problemas emocionales frecuentes en niños con padres del mismo sexo que en niños con padres de sexo opuesto. Disculpe, Anthony. Quisiera que sea un poco más claro en cuanto a su argumento, ya que está yendo a lo que son las investigaciones, los estudios, y por eso demora un poco más, por favor. Bien, permíteme por favor terminar con esto. Bien. Está bien. De homofobia, porque está claro que cada persona tiene derecho a ser feliz y vivir su vida a su gusto, pero antes de pensar en algo como el matrimonio igualitario o una adopción como parental, se debe estimar los niveles de conservadurismo y de mentes retrógradas en una localidad que no vayan a afectar el entorno de quienes habitan el lugar, tal y como expresé. O sea, no es simple manifestación lanzada al aire. Hay estudios que lo demuestran y es real. Gracias. Bueno, yo voy a hablar algo más brevemente de lo que fue la situación en Ecuador. En el país se hizo una encuesta sobre la percepción de las personas sobre el matrimonio igualitario, y los resultados fueron que el 51% lo rechaza y solo el 23% lo aprueba en cierto punto. Los ecuatorianos que nacieron a partir de 1928 y 1945 son los que más rechazan este tipo de personas que se casen del mismo sexo. Diciendo esto, jamás permitiría que mi hijo o mi hija se case con alguien de su mismo sexo. La familia siempre ha sido una sola, papá y mamá, dicha por Enrique Ortiz, de 71 años. Aparte de que el 51% de por sí no lo acepta, el otro 23% restante lo hace de cierto grado, es decir, que ni siquiera lo hace completamente. Esto se puede notar, ya que supongo que no tolerará que estas personas hagan muestras de afecto en público, entre otras cosas como lo haría una pareja normal. Si hablamos desde un punto de vista religioso, esto en la Biblia se considera un pecado. Uno de los más grandes hechos históricos que habla la Biblia es sobre Sodoma y Gomorra, que fue una ciudad que sufrió este pecado de lo que es la homosexualidad. Este pecado fue conocido y fue condenada con la destrucción de la ciudad por estas nefastas prácticas homosexuales que hacían. Una vez que han intervenido los dos grupos, voy a pasar a las respectivas preguntas en contra, en el cual nuestra compañera Angie Rivadeneira se encuentra en ese grupo, y darle paso a ella para que comience con su pregunta. Bueno, parece que no se encuentra la compañera Angie, parece que tiene dificultades con el internet porque sí está. Entonces vamos a empezar con las preguntas a favor.
Quisiera por favor que la compañera Niurka comience con las preguntas a favor. Listo. Mi pregunta para el grupo en contra es que si ustedes creen que la homosexualidad es un factor que hace menos válido el papel de un padre que realiza como persona individual, si la homosexualidad tiene algo que ver con esto. Te pido la palabra, por favor, Iván. Continuar. Bien, no necesariamente por el hecho de que sea una familia homoparental quiere decir que vayan a ser malos padres. Existen padres heterosexuales pues, que son diligentes, que se interesan por el bienestar psicológico de sus hijos, los cuales fueron formados netamente por valores positivos en sus infancias. El problema más bien radica en los factores externos que afecten psicológicamente a ese niño, entre los que se pueden destacar pues, el bullying en su entorno escolar, ser señalado en la sociedad y quizá muchas veces verse envuelto en críticas de las cuales no tendría nada que ver, o incluso en ocasiones en las que empieza a preguntarse por qué sus padres son diferentes y quizá los mismos no estén capacitados para dar una respuesta acertada que deje al niño en una posición satisfecha en su cabeza. En base a esto, tomando una posición empática de tu parte, Niurka, te pregunto, ¿cómo crees que te hubiera sentido en unos años siendo afectada por el bullying sin el conocimiento y el criterio con el que cuentas ahora en la actualidad? Ok, yo en parte concuerdo contigo que la orientación sexual no tiene nada que ver con el rol de padre que imparte una persona homosexual. El rol de padre es brindar salud, bienestar, cariño, sobre todo al niño. Eso es lo que el niño necesita y es lo que una persona, independientemente de su orientación sexual, le puede dar. Y con respecto a la pregunta del bullying, el bullying no solo se da por tener padres homosexuales, el bullying no es algo que tú vayas a evitar eliminando que una persona por una cierta característica diferente a la norma haya un bullying, por lo cual eliminar la característica de esa persona, que en este caso sería que sus padres son homosexuales, sino que tratemos que la sociedad no genere un tabú con respecto de que los padres sean homosexuales, que se hable de esto y que sea algo común para las personas. Antes de seguir dando paso, quisiera recordarles que con mucho respeto hay que responder, sin exaltarse y siendo objetivos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a darle paso a nuestra compañera Angie para que por favor las preguntas en contra, no sé si ya resolucionó el problema con... Sí, ya, a ver. La primera pregunta sería, ¿usted no cree que los niños que son adoptados por parte de estas parejas van a tener repercusiones psicológicas negativas debido a la falta de tolerancia y respeto por parte de la sociedad? Yo podría responder eso. Bueno, cabe recalcar que las repercusiones psicológicas negativas pueden darse en el hijo de una familia tanto homosexual como heterosexual, ya que siempre ha existido la discriminación, ya sea por la raza, etnia, religión, economía. Esto debido a las mentes cerradas que poseen algunas personas influenciadas por la sociedad, como ya se ha mencionado. Es por ello que los padres pueden ayudar a sus niños a enfrentarse con estas presiones, permitiendo la comunicación, además de que pueden prepararlo para que puedan manejar las preguntas y comentarios sobre su trasfondo o su familia, y ayudarlo a conseguir y practicar las respuestas apropiadas para cuando lo provoquen o le hagan comentarios crueles. Bueno, además de que reporta que no hay diferencias en la salud mental ni en el desarrollo cognitivo de las personas que crecieron en familias homoparentales comparadas con las que crecieron en hogares con las de familias heterosexuales. Muy bien, gracias por su intervención. Ahora vamos a continuar con las preguntas a favor. Señorita Isabel Moreira, por favor, puede realizar su pregunta. Listo. A ver, si nos basamos en los derechos de la identidad del género, ¿por qué consideran que las personas de ambos sexos no pueden contraer un matrimonio?
cuando la misma ley los ampara? Permiso para hablar. Permiso concedido. Bueno, si nos basamos básicamente en esa ley, entonces, bueno, tienen la pretensión, está normalizado obviamente, en las leyes está totalmente normalizado, ya que mañana también nos vamos a agarrar de la ley para que en 50 años los transespecies también quieran adoptar niños o casarse. Bueno, en cuestiones está normalizado, pero no quiere decir que sea algo bueno, porque bueno, ya les dan el derecho de que sí, que se casen o tengan niños, pero parece que no piensan en los efectos que podrían causar. Entonces, porque está en un papel y sea una ley, significa que todos vamos a aceptarlo respecto a él. O sea, en sí, o sea, yo respeto tu opinión, pero entre comillas, normalizar. Si estamos tratando de una lucha en contra de la exclusión y la discriminación en contra de estas personas, porque al igual que ellos, todos tenemos derechos, ¿o no? Paso la pregunta. Ok, quisiera saber si algún integrante de alguno de los grupos quisiera hacer una última pregunta con respecto a este tema para luego pasar a la siguiente ronda de preguntas. ¿Nadie? Bueno, está bien. Bueno, continuamos entonces con la siguiente ronda de preguntas. Así mismo vamos a comenzar, bueno, en este caso vamos a comenzar ahora con las preguntas en contra, por el cual le pido la intervención para que por favor nos dé a conocer su pregunta. Muy bien, muy buenos días compañeros, compañeras, felicitaciones en su día. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, previo a preguntarla, quisiera hacer una breve respecto al tema de la adopción netamente. Considero yo que cuando hay una adopción en una pareja del mismo sexo, existe un conflicto de intereses y asimismo también un conflicto de derechos, ¿no? Si legalmente sabemos que en los derechos vulnerables, estaríamos hablando que en este caso la persona vulnerable es el menor a ser adoptado. En base a ese marco legal, quisiera saber qué opinan sobre si la adopción de niños tiende a desarrollar homosexual en los menores. Yo podría responder. No, debido a que en sí la homosexualidad no es algo que se elija por el individuo, no es modificable ni contagiable. Más del hecho de que aún en la actualidad no existe una razón que científicamente compruebe que las causas para ser homosexual, ya sean estas endócrinas, neuroanatómicas, genéticas, etc. Solo se puede decir que esta se empieza a desarrollar o a descubrir a partir de la preadolescencia. Además de que el hecho de asumir que una pareja homosexual desarrollaría homosexualidad en los niños, no explicaría cómo hay niños homosexuales en familias heterosexuales. Ok. Ahora voy a darle paso a las preguntas a favor para que nuevamente nuestra compañera Niurka vuelva a intervenir. Por ejemplo, en su hijo también dijo que jamás dejaría que sus hijos, o sea, que un niño tuviera una pareja homosexual como padres, pero yo quisiera que considerara la adopción de homoparentalidad. ¿Crees que es una peor opción a comparación que un niño siga en un sistema de adopción en espera de que exista alguna pareja heterosexual que cumpla todos los requisitos debidos para adoptar? ¿Puedo responder? Yo en mi ponencia nunca dije que no se podía casar. Dije que una persona, incluso di la cita de la persona, quien la dijo. Y a decir verdad, no es una mala opción que estos padres adopten a los niños, pero muchas veces la actitud de los niños al crecer podrían seguir los pasos de sus padres y volverse homosexuales. Las personas que criaron a los niños, o sea, cuando lo manden a la escuela,
estos niños pueden recibir maltrato, ya sea psicológico como físico, por parte de los demás niños, ya que el hecho de que sus padres sean homosexuales los podrían lastimar a él gravemente, como ya dije, psicológicamente. No exclusivamente a los niños, sino también a los adolescentes. Ya, respecto a la homosexualidad, como ya dijo mi compañera Cápite, esto no puede suceder. La orientación sexual no es algo que se transfiera o se contagie, es algo que es inherente en el ser humano. Por ejemplo, un estudio que se hizo en la Universidad de California de niños en casas de acogida entre 8 y 4 años, se les hizo un estudio después de 7 años, en los cuales revelaron que primero no tienen conductas violentas, ni ¿cómo se llama?, desarrollan ningún problema psicológico que no haya desarrollado algún niño que tenga padres heterosexuales, por lo cual esta no es cierto. Además, los problemas que también trae un sistema de un lugar y otro, porque en cuanto el padre decida no tener ese niño porque es un hogar de acogida, no es una, crea problemas. Haz la balanza. ¿Cuál crees que sería mejor? ¿Una adopción donde te brindan vivienda, salud, comida, amor y apoyo emocional, o una persona que está pasando de hogar en hogar sin tener una identidad y un apoyo emocional? Señora, al referirse a sus compañeros con mucho respeto hacia las personas sin exaltarse. ¿Puedo decir una última cosa y termino con esto de mi parte? No solamente los padres heterosexuales devuelven a sus niños, también hay muchos padres homosexuales que podrían ser responsables y que la vida de los niños que adoptaron les podría valer más bien poco. Incluso a veces yo creo que los padres que adoptan a los hijos los quieren, pero no como que si fuera un hijo suyo. Y a este punto los padres que son homosexuales recurrirían a la inseminación, los cuales tendrá que acoger a una mujer para que ésta sea inseminada por semen ya bien, de hecho, por estudios médicos, etc. Y ese es mi punto de vista. La verdad, no creo que los padres homosexuales sean buenos padres en su totalidad. Con respeto a tu opinión, pero difiero contigo en muchos puntos. Como última pregunta vamos a tener la intervención de nuestra compañera Angie. ¿Puede, por favor, iniciar su pregunta? Ok, a ver. La segunda pregunta sería, ¿qué repercusión positiva cree usted que tendría la aprobación de esta ley en lo que es la sociedad? Permítame responder esta pregunta, por favor. Continúe. Ya. La aprobación del matrimonio igualitario creo que es como una inyección de autoestima social muy importante. Estoy convencida de que ninguna sociedad quiere verse reflejada en el espejo como una sociedad cerrada y que atrase. Creo que más nos queremos ver como parte de una sociedad que da derechos y que defienda las libertades. La aprobación de esta ley además ayudará a fomentar el respeto e igualdad en la sociedad, así como a erradicar un poco la homofobia. Con esto, la sociedad avanza hacia un horizonte de igualdad y es importante. Todo esto también influye en lo que es la disminución de los índices de suicidio en la población de LGBTIQ+, y reduce el estrés y la ansiedad en este colectivo, así como disminuye las prácticas sexuales de riesgo. Ok, a ver. Primero, me está hablando de una inyección de autoestima muy importante. ¿Para quién? O sea, ¿para la comunidad o para la sociedad? Porque hay que tener en cuenta que la mayoría de la sociedad ya tiene una postura, pero no, o sea, les van inculcando ciertas raíces, ciertos orígenes, ciertos que deben seguir de cierta manera. Entonces, un momento. Ya, ahora sí. Ahora respecto a lo que es, lo que ellos piden es una aceptación, ¿verdad? Creo que de la misma forma que ellos piden la aceptación y respeto de lo que son, a lo que es su sexualidad y su ideología, deberían aceptar y respetar lo que es la ideología de los demás. Y respecto a lo que es la aprobación de la ley, ellos deben tener en cuenta que también puede
haber algún tipo de confusión por parte de aplicación de esta ley dentro de lo que es la sociedad, ya que se puede malinterpretar y así como dijo mi compañero Robinson, podrían aplicar lo que es esta ley en otro tipo de trastornos, por decirlo así, como la necrofilia y eso. Ya. Sí, hay muchas personas que tienen una ideología diferente y que no aceptan a esta comunidad, pero existen parejas del mismo sexo, eso ya es una realidad innegable. Igual que nosotros, ellos también son seres humanos y necesitan ser reconocidos como tales, es decir, sin ninguna distinción, también tienen derecho a la dignidad y a vivir libres de humillaciones. Llegará un momento en que aceptará y verá a todos como seres humanos. Ellos respetan a este grupo de la sociedad y pues esa es la lucha, tratar de cambiar un poco ese pensamiento y tratar que los vean como son realmente, como seres humanos. Igual así como te ven a ti, como me ven a mí y como ven a cada compañero que aquí se encuentra presente. Eso es todo. Muy bien, luego de haber escuchado la intervención de cada participante, las preguntas y las respuestas, le pedimos por favor a nuestro presentador que dé paso a la conclusión de este debate para poder terminar. Listo. Bueno, en conclusión, este debate ha generado mucha controversia a lo largo del tiempo, desde que inició la lucha para que esté en la ley. Aún ya siendo un derecho civil, sigue siendo controversia, como podemos ver, habiendo debate sobre el tema, con puntos tanto a favor como en contra. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que vivimos en un país liberal, laico y democrático, que trata de luchar contra la discriminación de géneros y por lo tanto nos permanecemos en constante evolución de la permisión de ideas, que en un estado antiguo era imposible o casi imposible de que se diera. Así que prácticamente hacemos relación a la frase vive y deja vivir. Hay que respetar y tolerar la diferencia de ideas y recordar que un pequeño paso es un gran avance en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, señores estudiantes de los dos grupos. Y vamos a comenzar el tercer tema de debate. Mi nombre es Milenka Triviño, quien moderará este debate. El día de hoy vamos a debatir sobre un tema muy controversial, como lo es la despenalización del aborto en violaciones a menores de 15 años. En el Ecuador, no se legaliza en el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal el aborto voluntario no punible en caso de una violación, obligándole el Estado a la víctima a continuar un embarazo muchas veces no deseado, por haber sido realizado mediante la violencia. En nuestro país es legal solo cuando la vida o salud de la o en caso de que el embarazo sea producto de una violación a una mujer con discapacidad intelectual. Mientras tanto, continúa siendo un delito. Los ponentes a favor son mis compañeros Lorena Moreno, Caterine Marcillo e Iván Carrillo. Quienes harán las preguntas al grupo opuesto son mis compañeras Valeria Macías y Nayeli Vera. Por otro lado, quienes argumentarán en contra son Anaí Cando, Amanda Rodríguez y Carol Reina. Y quienes interrogarán al grupo opuesto son Wendy Loor y Alexis Zambrano. Cada persona tendrá un límite de exponer su ponencia. Empezará la ponencia a favor y luego la ponencia en contra y así sucesivamente. Al final se dará un espacio para realizar las preguntas. Bien, daré inicio al debate haciendo una pregunta. ¿Considera que se debe a menores de 15 años? Le doy la palabra a mi compañera Lorena Moreno, quien argumentará a... Muy buenos días.
Los movimientos por el derecho al aborto reivindican el acceso al aborto inducido en condiciones legales y seguras para la mujer embarazada. Argumentan que es un derecho de la mujer en cuestión, que es el movimiento pro vida. La proelección hacen hincapié en el que está hecho de tener un niño a elección personal, que afecta al cuerpo de la mujer a salud personal. Ellos piensan que ambos partes de ambos padres y la vida están mejor cuando se permite legalmente a las mujeres tener abortos, sin interferencias del gobierno, evitando que así las mujeres vayan desesperadamente a realizarse abortos ilegales en condiciones que por ser clandestinas no cumplen los requerimientos básicos. Y al mismo tiempo asegurar que un mayor porcentaje de niños nacidos son deseados por sus padres, son con las consecuencias psicológicas positivas de esto se deriva. En términos más generales, los defensores de la elección favorecen sus opiniones en términos de libertad individual, libertad reproductiva y derechos sexuales y reproductivos. Primero, que estos términos se utilizan ampliamente para describir muchos movimientos políticos de los siglos XIX y el siglo XX, como la abolición de la esclavitud en Europa y en los Estados Unidos, y la propagación de la democracia y el racismo. Mientras que las segundas derivan términos de evolución perspectivas sobre la libertad sexual, integridad física de hombres y mujeres. Los individuos de preelección a menudo no se consideran a sí mismos como aborto, ya que consideran que el aborto es una cuestión autonómica física y encuentran el aborto forzado como ética y jurídicamente indefensible, tanto como la prohibición del mismo. Muchos activistas de proelección argumentan que también en las políticas pro vida niegan a las mujeres el acceso a la educación sexual y anticonceptiva, lo que aumenta esto en disminuir la demanda de abortos. Gracias. A continuación, Anaí Cando, quien va a exponer su ponencia en contra. En la antigua Mesopotamia condenaban a aquella mujer que perdiera el fruto de su útero por voluntad y existiendo pruebas de esto, a morir lapidadas y su cuerpo no sería sepultado. El movimiento pro vida también es uno de los movimientos de que dice que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, entendiendo como seres humanos también a la vida gestada tras la fecundación, el cigoto, el embrión y el feto. El movimiento generalmente y respetada desde la fecundación o desde la implantación hasta la muerte natural. Por eso mismo, los activistas antiaborto coinciden que en el derecho a la vida siempre estará por encima del derecho a decidir, y también coincide en que todo ser humano tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre otro cuerpo. La conciencia de la mayoría de las madres que se practica un aborto va a verse lesionada más allá de las leyes, y por el solo hecho de ser madres es innata la consideración del aborto como indebido. Lo que busca no es facilitar la acción, sino brindar asistencia difíciles de las madres, evitando que lleguen a tal acto como consecuencia de su vulnerabilidad. Gracias. Continúa Caterine Marcillo con su ponencia a favor. En el 2018 se creó la primera campaña en el Ecuador para promover el aborto libre, en el cual también por primera vez miles de personas marcharon el 28 de septiembre por el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto. El 2018 avances para esta lucha, pero no fue el año en que comenzó. Hoy en el Ecuador el aborto es legal, solamente en 2 casos, cuando está en riesgo la vida de la madre y cuando una mujer con discapacidad mental ha sido violada. La Asamblea Nacional del Ecuador del 2013 es recordada por haber respondido a la presión de un presidente que de frente influía en el poder legislativo y por haber ignorado el sufrimiento de las niñas y mujeres violadas. Si en 2013 se hubiese aprobado el aborto por violación, cerca de 10.000 niñas entre 7 y 11 años que fueron violadas en los últimos 5 años habrían tenido la oportunidad de elegir si querían o no parir, pero no. Esas miles de niñas tuvieron que por obligación interrumpir su infancia y ser mamás. En el Ecuador, al menos 7 niñas menores de 14 años quedan embarazadas cada día. De ellas, 6 han sido víctimas de violación sexual. Seguramente nos faltarán los conservadores que insistan en que las niñas paran a sus hijos y luego los den en adopción, ignorando que el sistema en este país es tan engorroso que casi no existe esa opción. Se debería considerar que una niña que ha sido violada y debe parir corre riesgo de morir. Es muy fácil decir que abortar es peligroso y parir es seguro, pero es porque en comparación se piensa solo en abortos clandestinos.
un estudio determinó que las mujeres son 14 veces más propensas a morir durante o después de un parto normal que debido a complicaciones de un aborto seguro. Los legisladores en el Ecuador y en el mundo tienen una responsabilidad que parecen no entenderla del todo. A continuación, Amanda, quien expondrá su ponencia en contra. Buenos días con todos. Mi ponencia en contra del aborto en jóvenes adolescentes es basándome en que, si bien es cierto, el pasar por un episodio de violación puede ser una experiencia más amarga y traumante para una mujer, más aún en un adolescente que tal vez aún no cuenta con la madurez mental para afrontar semejante acontecimiento. Pero, ¿qué sucede en el cuerpo de un adolescente cuando se le practica un aborto? Ese será mi punto, en el cual a continuación expondré varios argumentos sobre la importancia de este. En la actualidad, la población adolescente representa el 20% de la población mundial, de cuyo total cerca del 85% vive en países de vía de desarrollo. Es decir, que no todas las adolescentes tienen los medios para recuperarse de un aborto. Las complicaciones del aborto. Una de estas es la mortalidad materna. El riesgo de muerte realizado mediante dilatación y evacuación de los 2 primeros meses es alrededor del 0,6 por cada 100.000. El riesgo relativo de la muerte aumenta aproximadamente al doble por cada 2 semanas que el embarazo sobrepase la 8ª semana. Otro riesgo es la infección. Cuando permanece mucho tiempo abierto el orificio cervical interno, son factibles las infecciones ascendentes desde la porción séptica del tracto genital hacia la cavidad uterina, hasta donde puede arrastrarse agentes patógenos por realización no sean asépticas o destinadas a la evacuación del feto. Estas pueden provocar endocervicitis, endometritis, miometritis aguda, que a su vez por la vía hematógena puede originar cuadros sépticos generales, y por la vía linfática pueden llegar a la supuración y a la participación del peritoneo en el cuadro reactivo agudo. La enfermedad menos frecuente es la endometritis, que puede extenderse vía canalicular y generar la salpingitis aguda. También una complicación puede ser la hemorragia, que puede aparecer horas o incluso días después del aborto. La anestesia que le colocan en caso de ser un aborto realizado por un especialista, en estos casos se utiliza anestesia general, que puede producir complicaciones respiratorias como obstrucción de las vías respiratorias, la cefalea o la atelectasia. Un shock neurogénico es una complicación inadecuada del cervix. Si una mujer tiene una hemorragia durante un aborto, se necesitará más de una transfusión, que generalmente le hará falta 1,5 litros, 2 litros o más. Entonces, si se toma como promedio 2 litros, es evidente que cada 250 pacientes, una morirá en los meses siguientes por hepatitis infecciosa. También tenemos el embolismo. El aborto realizado por instrumentación es un proceso anormal que desgarra la placenta, que no está madura, de las paredes del útero, donde se ha implantado la misma. Esto, a su vez, predispone la transferencia del líquido amniótico, o puede incluso quedar restos placentarios e inclusive algún coágulo de la circulación materna, pudiendo llegar al pulmón, causando daño y a veces hasta la muerte. Como consecuencias del aborto en adolescentes tenemos la esterilidad, que la mayoría de los abortos que se hacen en las mujeres jóvenes desean tener hijos en el futuro. Sin embargo, se dice que un 10% de las mujeres que han tenido un aborto quedan estériles. Los embarazos extrauterinos, la succión y el raspado interior del útero mientras que se despedaza y se saca el niño por nacer a causa de varias cicatrices, o facilita la infección ascendente de la clamidia en mujeres con dicha infección, de manera que el óvulo fecundado puede moverse normalmente entre las trompas y no alojarse en las paredes del útero. La placenta acreta, en algunas mujeres que han tenido abortos provocados, la placenta se queda pegada al interior del útero y no se separa espontáneamente, lo que produce una hemorragia, y en ocasiones es necesaria extraerla de forma quirúrgica. Y por último, los suicidios, que la mayoría de los expertos opinan que proporcionalmente hay más suicidios por sentimiento de la culpabilidad y los disturbios que conllevan el hecho de quitarle la vida al feto a consecuencia de un aborto, que en los casos de mujeres que no han tomado esta decisión.
Gracias. Continúa Iván con su ponencia a favor. Buenos días con todos. Yo voy a decir una ponencia a favor. En Ecuador, los casos de niñas menores de 15 años con hijos nacidos vivos, es decir, forzadas a ser madres, según el registro de estadísticas vitales, nacidos vivos y defunciones del año 2015 del INEC, 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años terminan en aborto. Además, 8 de cada 10 embarazos en este grupo de niñas son reconocidos como producto de violaciones sexuales, mientras que 8 de cada 100 niñas se embarazan de hombres de 30 o más años. Los embarazos de niñas menores de 15 años generan traumas a la madre, debido a que no se encuentran preparadas para afrontar un embarazo no deseado producto de una violación, ya que toda relación sexual con una menor de 14 años se considera violación según el artículo 171. Por ello, la legalización del aborto en niñas menores de 15 años evitaría que el infante no tenga que sufrir los traumas de la madre por la ruptura, o sea, por un inevitable trauma debido a la violación, y por este se va a romper el vínculo materno-infantil. A continuación, Carol, con su ponencia en contra. Bueno, buenos días con todos. El aborto inducido es una de las principales causas de enfermedad y muerte para las mujeres de América Latina y el Caribe. El aborto que se realiza en condiciones inseguras se acompaña con frecuencia de complicaciones secundarias al procedimiento utilizado. Por ejemplo, cuando se introducen objetos no estériles o punzantes en el útero, los riesgos que enfrenta la mujer es enorme. Y se agravan cuando ésta no cuenta con información que le permite identificar los signos de complicaciones, cuando retrasa la búsqueda de atención por temor, vergüenza o desconocimiento a dónde acudir, o cuando la calidad de atención es deficiente. Las complicaciones inmediatas más frecuentes del aborto inseguro son la perforación del útero, la hemorragia y la infección. A medio plazo, la infertilidad es una secuela frecuente. Un estudio realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social muestra que el 63% de los internamientos de pacientes con problemas relacionados con el embarazo corresponden a complicaciones secundarias a un aborto. El aborto inducido es también una importante causa de muerte materna. En efecto, cuando un aborto se realiza en condiciones inseguras y la mujer con complicaciones no tiene acceso a atención oportuna y de buena calidad, el riesgo de morir es muy alto. Conocer el número de muertes que ocurren en América Latina como consecuencia del aborto sería un dato muy importante para analizar y poder abordar el tema. Gracias. Esas fueron las ponencias tanto a favor como en contra de este debate. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Empezará Valeria con su pregunta al grupo contrario. Bien, buenos días con todos. Para realizar mi pregunta, debo aclarar que no simplemente estamos a favor de la legalización del aborto, sino que se creen programas para que este proceso se lleve a cabo de manera segura y confiable, para así disminuir las muertes en estas niñas. Mi pregunta también se va a basar en este contexto. Una niña de 15 años o menor, asustada, sin estabilidad económica ni emocional, que vive con sus padres o algún tutor, que va a la educación básica superior o quizás recién comienza el bachillerato. Simplemente una inmadura niña que no conoce lo que es la vida fuera de su cotidiana realidad. Esa niña que tuvo relaciones sexuales con ese muchacho que acaba de conocer y que le dijo cosas bonitas pero que eran falsas. O un peor, que fue abusada sexualmente por un criminal. Esa niña que quedó embarazada y ni siquiera conoce su propia biología o anatomía para poder explicarlo. Esa niña que no desea ser mamá, por obvias razones va a buscar salidas a su grave problema, y esa salida será el aborto. Legal o no, buscará información, métodos caseros o incluso clandestinos para poder salir de esta situación. Quien quiera abortar lo va a hacer, sea cual sea la manera. Misma manera que podría poner en riesgo su propia vida e incluso llevarla a la muerte. ¿Por qué el Estado debería convertirla en criminal en lugar de apoyarla, de ayudarla a llevar su proceso de manera segura y de darle un espacio confiable y salubre para poder darle solución a este problema del que por varias razones les ha salido? Listo, yo puedo responder la pregunta. Estamos hablando de una niña, digamos, hablamos en el caso de que haya sido violada. La verdad es que no hay ninguna prueba científica, por decirlo así,
que demuestre que después de haber sido violada, el producirles un aborto, el abortar por decisión propia, sea algo que vaya a mejorar o hacer que su trauma tenga menor impacto. De hecho, hay una gran cantidad de testimonios de personas que han sufrido abortos después de haber sido violadas, las cuales afirman que el síndrome posaborto, que consiste en sentimientos de culpabilidad o, como mencionó mi compañera Amanda, que puede llevar incluso al suicidio, estos están presentes incluso si una persona ha sido violada. Por lo tanto, no podemos decir que el aborto es algo que va a ayudarlas a sentirse mejor. En realidad, en lo que se debería enfocar en estos casos es en el entorno jurídico de esto, en entender que es un crimen y que debe ser acatadas las consecuencias necesarias. Y como ya han dicho también, el hecho de que sea pequeña y de que no la obliga a tener que criarlo, como ya han dicho, hay muchos otros métodos que pueden evitar los impactos negativos que va a tener en su cuerpo y en su psicología el hecho de abortar. Por ejemplo, o si una niña que fue violada decide dar en adopción al bebé, es algo bastante válido, pero si queremos o los padres, que generalmente son los que obligan a las niñas a abortar, lo que va a hacer es simplemente empeorar el impacto psicológico que tuvo la violación, aumentándole el hecho de haber abortado, porque son niñas muy pequeñas que todavía no pueden tomar decisiones de adultos. Y obviamente una vez que ya entiendan un poco mejor todo lo que sucedió, van a tener traumas muy graves que van a afectar su vida a largo plazo. Y además, como ya también mencionaron, las consecuencias físicas, fisiológicas que van a quedar en ellas. Entonces, el aborto después de una violación, a mi parecer, lo que hace es simplemente empeorar el proceso de superación y todo el proceso que venga después. Obviamente, después de haber sido violada, el hecho de una persona haber sufrido este tipo de abuso hace que desde ya tenga muchas implicaciones psicológicas, un largo proceso que recorrer, pero no sería adecuado empeorarlo al aumentarles el cargo de un aborto. Yo creo que sería un cargo aún más fuerte tener que criar a un niño que no deseabas y que trae simplemente una mala experiencia o una mala vivencia de tu vida, y que muchas veces los padres no permiten. Muchas veces las niñas tienen a sus bebés porque sus padres los obligan a tenerla, porque estamos en una sociedad en donde las familias son muy conservadoras y se lleva el embarazo de esta niña sin su consentimiento. Ella va a tener que tener al bebé sin que ella lo quiera y está muy pequeña para afrontarlo. Entonces, mi postura sigue siendo la misma. Claro, o sea, como ya dije, también está la otra opción, que no es necesario, no es obligado que ella tenga que criarlo, porque hay otras opciones. Ahora, no todos los padres van a actuar igual. Muchos pueden obligarlos a tenerlos y muchos pueden obligarlos al contrario, a abortar. En realidad, creo que va a depender bastante de cómo se ve la situación y sobre todo, creo que merece bastante acompañamiento psicológico, porque la persona que sufre este tipo de traumas es muy difícil que vuelva a tener una vida normal. Entonces, a mi parecer, el aborto solamente empeoraría. A continuación, Wendy Espinel va a realizar su pregunta. Si muchos abusadores sexuales han obligado a sus víctimas menores de edad, sobre todo cuando pertenecen a su círculo familiar,
a abortar en caso de embarazos productos de una violación por parte de ellos mismos. Esto principalmente se debe a que la mayor evidencia del abuso realizado es el embarazo y puede culminar en su detención y seguro encarcelamiento ante pruebas de ADN. Por lo tanto, despenalizar el aborto influiría a incrementar el número de abusos despreocupados, puesto que al tener la opción de abortar libremente, no se les haría más fácil ocultar los delitos a los abusadores. Yo podría responder. Bueno, a decir verdad, no podemos exigir a una niña o a una joven que por llevar a cabo un proceso legal, ella tenga que cargar con todo a pesar de que la justicia tenga su efecto. Ella no ha de querer llevar ese embarazo a cabo. Ella más bien lo que ha de querer es volver a retomar más o menos su vida normal y poder cumplir todos sus sueños y aspiraciones que ella tenía, porque recordemos que es un ser humano, diversas aspiraciones, aún peor si es niña, es un ser inocente que solamente tiene en su mente qué podré jugar mañana. No podremos ponerle a cargo horrendo peso y horrenda responsabilidad, tan solo por el hecho de que el embarazo sea la prueba de que se haga justicia por el delito. Porque seamos sinceros, actualmente la justicia en nuestro país no se encuentra en sus mejores momentos, por lo cual no sabemos si se va a poder encontrar el criminal que cometió este delito o si se lo va a castigar como debe. Porque puede que nomás le den unos 2 o 3 años, por decirlo así, pero ella va a cargar con un peso toda una vida. Así que ya la prueba de este delito debería de encargárselo a una persona que lo quiere tener. Pero te das cuenta de que si hacemos que esta clase de aborto sea legal, lo que va a hacer es que los abusadores hagan a sus víctimas. Entonces, eso solamente haría que más personas tengan la seguridad de realizar abusos sexuales porque tienen la alternativa de hacer abortar a los niños. A continuación, la pregunta de Nayeli. Bueno, bien. Como sabemos, no cabe duda que el aborto se ha convertido en un negocio rentable para cierta parte del mercado e inaccesible para aquellas mujeres que no cuentan con una estabilidad económica buena, constituyéndose en un hecho social de un problema de clase. Esta circunstancia ha obligado a que las mujeres de condiciones económicas limitadas busquen otras alternativas para interrumpir sus embarazos no deseados, tales como el uso de alambre, sondas, palillos, detergentes, vinagres, raíces, ácido, entre otros materiales. En la realidad cubana, la práctica del aborto clandestino e inseguro es aún más grave. Ecuador es el país donde se practica con más frecuencia el aborto, practicándose de una forma oculta y consecuentemente con un alto grado de peligrosidad para la protección de la integridad personal y vida de las mujeres. Siendo esto así, ¿por qué no legalizarlo? Si legalizándolo evitaría la práctica ilegal y costosa de lo mismo, siendo accesible para todas y haciendo del mismo algo seguro para que de esta manera se evite más muertes femeninas. Pido la palabra. Bueno, con respecto a su interrogante, es cierto que la práctica del aborto inducido le trae consecuencias muy graves a las mujeres o niñas que lo practican, incluso la pueden llevar hasta la muerte. Pero lo que se debe buscar como solución no es facilitar esta acción y legalizar el aborto, sino brindar asistencia en los momentos más difíciles a las madres que fueron abusadas, evitando que lleguen a cometer tal acto como consecuencia de su vulnerabilidad. Yo considero que legalizar el aborto no ayudaría en nada a las niñas que son abusadas. Más bien esto influiría directamente a incrementar el número de violaciones a niñas menores de edad, ya que al tener la opción de abortar libremente, la cantidad de violadores aumentaría en gran magnitud, porque gracias a esto pueden cubrir su delito y será tan fácil acudir a practicar el aborto a las víctimas de edad que son abusadas, sin importar todos los riesgos que corre la vida de la niña al pasar por este proceso, ya que, como es de conocimiento, una niña de 15 años no tiene su cuerpo completamente desarrollado y un aborto la podría llevar hasta la muerte. Entonces, es por esto que considero que legalizar el aborto es una opción que no contribuiría ni aportaría nada a la sociedad, ni a las niñas ni a las mujeres que son abusadas.
Más bien esta sería más perjudicial para las niñas vulnerables que no se pueden defender ante estos delincuentes que abusan de ellas. Considero que la solución más factible es que caiga todo el peso de la ley en los violadores sin que tengan la posibilidad de cubrir su delito y brindándoles todo el apoyo y asistencia posible a las futuras madres, dándole acceso gratuito a todo tipo de atención con respecto al embarazo y brindándoles ayuda psicológica para evitar trastornos futuros. De esta manera estaríamos cuidando su salud física y mental al 100% para que la menor no sufra traumas futuros, como lo pueden ser la infertilidad, un embarazo ectópico y problemas que al momento de practicar un aborto se pueden presentar en ellas, como lo mencionó mi compañera. Entonces, considero que esa no es la solución factible para este caso, sino que lo mejor para estas niñas es brindarles todo el apoyo posible, tanto físico como psicológico y tanto cuando están embarazadas y cuando ya han dado a luz su... A continuación, Alexis realizará su pregunta. Sí. Bueno, el inicio de la actividad sexual expone a las adolescentes a una serie de riesgos que comprometen su salud sexual y reproductiva. Además de su desarrollo psicológico y social, pues esta se comienza sin una adecuada orientación y sin conocimiento pleno de las complicaciones que les puede conllevar esa actividad sexual precoz sin la debida protección. Constituye un elemento fundamental la salud reproductiva y no está exento de complicaciones inmediatas, mediatas y tardías que van desde los accidentes anestésicos, perforaciones uterinas, sepsis, hemorragias, enfermedades inflamatorias pélvicas e incluso la muerte, hasta los efectos tardíos que favorecen la ausencia de un embarazo ectópico o la infertilidad, que esto le podría afectar mucho más a una mujer que tenía planeado tener hijos en un futuro. Entonces, ¿cómo se puede llegar a pensar que una niña menor de edad pueda abortar sin perjudicar más su salud? O peor aún, fallecer en el intento de aborto, porque como es de conocimiento, el cuerpo de una niña de 15 años no está completamente desarrollado como para soportar este proceso. Y en el caso de que lo soporte, puede tener muchas complicaciones en el futuro y quedar estéril por el resto de su vida. Bien, como dije, no simplemente estamos a favor de legalizar el aborto, sino de hacerlo de manera segura en el país. Podemos decir que una niña no está apta para abortar, pero tampoco está apta para llevar a cabo 9 meses un embarazo en un cuerpo en el que no está totalmente desarrollado. Si nos ponemos en la perspectiva de un sistema de salud en donde se atiende a esta niña desde su inicio del problema, porque lo podemos llamar problema, se pueden llevar a cabo mayores controles, exámenes, cuidados, atención adecuada, instrumentos, y evitar cualquier tipo de complicación que, como ya sabemos, se pueden generar y es más fácil prevenirlas sabiendo los riesgos que se están ocurriendo. Entonces, la legalización del aborto y su práctica de manera segura podría ayudar sin duda alguna a esta niña que quiere salir de este problema. Claro, pero está comprobado que una niña de 15 años con los debidos cuidados y con el debido seguimiento médico puede soportar un embarazo, pero lo que sí le causaría la vida, y no solo a una niña, a una mujer ya mayor, adolescente, con su cuerpo más formado, lo que más le causaría problema a una niña a esta corta edad es un aborto. Eso sería fatal para su vida y, como mencioné anteriormente, las complicaciones que puede tener la puede llegar hasta la puede llevar en un problema futuro, como lo es la infertilidad, o en el intento puede morir la menor por no soportar el proceso de aborto. Entonces, yo me mantengo en mi postura, considero que una niña de 15 años que fue abusada puede tener a su bebé. Si ella en un futuro no quiere hacerse cargo de él, lo puede dar en adopción, pero la mejor opción es que ella lleve a cabo su bebé y lleve a cabo su embarazo
manera que ella tenga todo el apoyo posible por parte de los médicos, de los servicios de salud del país. Entonces considero que esa sería la mejor opción para una niña de 15 años que fue abusada. Tener atención, la atención más profesional en el ámbito psicológico y en el ámbito médico. Muchas gracias. A continuación, Nayeli realizará su pregunta. Bueno, si el feto, bebé o niño presentará malformaciones cogenéticas y la familia no contará con una buena estabilidad económica, como lo mencioné anteriormente, o peor aún si es madre soltera que no recibe el apoyo de la sociedad o de su familia, ¿no sería una de las mejores opciones interrumpir dicho embarazo en vez de que aquel ser que venga a sufrir a este mundo, porque no podría contar con una vida de calidad debido a que presentará malformaciones cogenéticas y esto los llevará a que vaya de hospital en hospital para encontrar alguna mejoría? Pido la palabra. En este caso, en este caso, yo te podría decir que sí se podría interrumpir el embarazo. A pesar de que estamos en contra del aborto, cuando existe una malformación congénita en un niño, el embarazo incluso puede ser espontáneo. Y muchas de las veces las malformaciones congénitas no le permiten a un niño vivir más de un año. Entonces, si lo vemos de esta perspectiva, que un niño tenga una malformación congénita en el embarazo, sí, el embarazo podría ser interrumpido. O sea, en este caso sí es válido, porque igual al niño después de salir del vientre podría igual morir justo cuando sale, o puede apenas durar un año con vida, pero igual muere. Entonces, en este caso sí sería como que válido interrumpir un embarazo. A continuación, va a realizar la pregunta Alexis. Sí, ok. La despenalización del aborto no soluciona la violencia sexual y abuso a miles de mujeres y niñas. Penalizar con cárcel a mujeres que deciden abortar tampoco soluciona la violencia sexual. La violencia de género es un problema más amplio que corresponde a relaciones desiguales de poder fomentadas por el machismo que tienen muchos hombres que abusan de estas menores. Pero, ¿por qué mejor no evitamos el hecho de querer legalizar el aborto, que trae consigo muchas consecuencias para la niña que fue abusada, y pensamos mejor en otras opciones, como que la niña tenga al bebé, y en caso de no tener las posibilidades económicas o no querer quedarse con el bebé para siempre, lo den a adopción a un orfanato o a alguien que quiera hacerse cargo del bebé, porque sabemos que hay muchas parejas que quieren tener un bebé y no pueden por ciertas limitaciones, y esto le permitirá a la niña continuar con su vida y evitar todo tipo de complicaciones a largo plazo como la infertilidad. Bien, hablar desde nuestras comodidades o desde nuestra realidad no es lo mismo que pasar por este proceso. No es tan fácil decir, da a tu hijo en adopción, lleva el embarazo y luego olvídate totalmente de lo que pasó. Existe gran cantidad de niños huérfanos, de niños sin hogar, de niños que viven en casas de adopción o en familias que no los quieren simplemente, que pasan de un lugar a otro, y esto no es una forma digna de vivir. Entonces, ¿por qué traer al mundo que va a venir a sufrir? Siento que una mujer, una niña, porque estamos hablando de una niña que está embarazada a esta edad, no simplemente es cuestión de aguantársela, porque es un gran proceso de llevar controles, de citas médicas. Esto lleva dinero, lleva tiempo, lleva problemas mentales. El proceso del en pensar cómo será su futuro. Y si hablamos de nuestros privilegios, simplemente
Bueno, argumentando a lo que, o contraponiéndome a lo que acabó de decir mi compañera Valeria, que considero que tuvo un problema con el Internet, mediante lo que había dicho, considero que un ser humano tiene vida desde el momento en que fue gestado, tras la fecundación. Es decir, ya está dicho que la vida humana debe ser valorada y respetada desde la fecundación hasta la muerte natural. Entonces, no podemos decir que va a traer un niño al mundo si ese niño ya ha llegado desde el momento en que un espermatozoide fecundó un óvulo, y desde ese momento ya es una nueva vida. Entonces no podemos decir que esa vida no existe, porque esa vida sí existe, y considero que sigo pensando que la mejor opción no es abortar, porque esto, uno, le daría más posibilidades a los violadores para seguir cometiendo sus delitos a un sinnúmero de niñas que al día siguiente la hacen abortar, a la semana la hacen abortar, y su delito quedó en el olvido. Esto le traería más problemas a una chica que fue abusada, más problemas psicológicos y físicos. Y considero que una opción muy factible podría ser que se mejoren los centros de orfandad, que haya más personas que decidan adoptar niños, que seguramente se harán cargo de cuidar de la mejor manera a estos niños que en algún momento fueron abandonados o nacieron producto de una violación. Entonces considero que la mejor opción es que si la chica no tiene las posibilidades económicas o quiere continuar con su vida sin tener un bebé de por medio, la mejor opción es esa. Pero nunca será una opción factible el aborto, ya que le perjudica directamente en su salud física y mental. Muchas gracias. Una vez escuchadas las ponencias y las preguntas de los grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto en violaciones a menores de 15 años, en resumen, los ponentes a favor manifiestan que el hecho de traer un hijo al mundo es una elección personal que afecta al cuerpo de la mujer y su salud mental. Argumentan además que los embarazos en niñas menores de 15 años generan traumas preparada para afrontar un embarazo no deseado, ya que es producto de una violación. Y es por ello que la legalización del aborto en niñas menores de 15 años evitaría que el infante no tenga que sufrir una rotura del vínculo materno-infantil. Los ponentes en contra manifiestan que todos los seres humanos tienen derecho a la vida, entendiéndose como ser humano a la vida gestada tras la fecundación, es decir, cigoto, embrión y posteriormente feto. Ellos argumentan que practicarse un aborto a tan temprana edad podría tener complicaciones para el adolescente, tales como la mortalidad materna o contraer infecciones. Además, mencionan que una de las consecuencias del aborto es la esterilidad, o en peores casos, el sentimiento de culpabilidad podría conllevarlas al suicidio. En conclusión, conocemos que en nuestro país no existe una ley que ampare a las adolescentes que han sufrido abuso sexual y producto de ello resultan en un embarazo no deseado. Es por eso que considero que el aborto debería ser una decisión personal, ya que habrán niñas que no van a desear continuar con el embarazo y otras que considerarán que el bebé no tiene la culpa de lo sucedido. Estas adolescentes deberían recibir apoyo psicológico de parte del Estado para que puedan tomar la mejor decisión para ellas. Recordemos que influyen muchos aspectos tanto psicológicos como físicos, sociales y económicos, y que dependiendo de eso se tome la decisión final del caso. La verdadera sentencia debería recibirla el causante del abuso que conllevó al embarazo no deseado. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos argumentos en contra y a favor. Yo solo quiero hacer una aclaración clínica. Aquí se ha hablado de que el embarazo, parto y puerperio es menos riesgoso
que el legrado, que es el procedimiento que se hace para el aborto. Si en un hospital, un legrado es un procedimiento normal que se hace muchas veces en los departamentos de ginecobstetricia. Y el embarazo, parto y puerperio tiene muchas más complicaciones, mucho más riesgo para la vida de la madre que un legrado, que es un procedimiento normal. Solo le aclaro esto en el sentido solo clínico, porque se han dicho cosas que realmente no. Puede haber muchas complicaciones en todo procedimiento, pero son mínimas en un legrado. Y el llevar un embarazo parto puerperio, sí, en menores de 15 años se puede llevar muchísimas más complicaciones. Nada más que esa aclaración. Bueno, muchísimas gracias a los dos grupos, creo que han expuesto con suficientes argumentos y en general a los tres temas que han profundizado en esa situación, en esas situaciones difíciles, como es el machismo, como es la adopción de hijos, sobre todo, porque bueno, en el país ya tenemos matrimonio igualitario, y sobre la despenalización del aborto. Muchísimas gracias y nos veremos el día viernes para ver el último tema de este periodo, que sería las buenas prácticas en los servicios de salud. Muchas gracias a los tres grupos. Que pasen muy bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.